Hare Krishna, buenos días, bienvenidos. Continuamos leyendo el Srimad Bhagavatam, aquí en compañía de los devotos. Estamos en la Ciudad de México. Namo Bhagavate Vasudeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo 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 Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Om Namo Bhagavate Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. 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 Nam Namaskritya Narayan Chaiva Narottamam Devem Saraswatim Vyasam Tato Yayanudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el medio mismo de la conquista, uno debe ofrecer respetuosas reverencias a la personalidad de Dios Narayan, a Nara Narayan Rishi, el ser humano supremo, a Madre Saraswati, la diosa de la erudición, y a Srila Vyasadeva, el autor. Yasta Prayesu Avadresu Yam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamas Loke Bhakti Bhavati Naistiki. Mediante la asistencia regular a clases sobre el Bhagavatam y mediante la prestación de servicio al devoto puro, todo lo que es problemático para el corazón es destruido casi por completo, y el servicio amoroso a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Muy bien, gracias. Entonces seguimos en el canto uno, que se titula La creación, capítulo 6, conversación entre Narada y Vyasadeva. Y hoy nos toca el verso número 29. Talpanta idan adaya sayane ambashi udambataham isa yiso anu pranam vivishe antar aham vivoho. Al final del milenio, cuando la personalidad de Dios, el señor Narayan, se acostó en el agua de la devastación, Brahma comenzó a entrar en él junto con todos los elementos creativos. Yo también entré a través de su respiración. Significado por Srila Prabhupada. Así como al Señor Krishna se le conoce como el hijo de Vasudeva, a Narada se le conoce como el hijo de Brahma. La personalidad de Dios y sus devotos liberados, tales como Narada, aparecen en el mundo material por medio del mismo proceso. Como se dice en el Bhagavad Gita, el nacimiento y las actividades del Señor son todos trascendentales. Por consiguiente, de acuerdo con la opinión autorizada, el nacimiento de Narada como hijo de Brahma es también un pasatiempo trascendental. Su aparición y desaparición se encuentran prácticamente en el mismo nivel que las del Señor. El Señor y sus devotos son, por ende, idénticos y diferentes simultáneamente, como entidades espirituales que son. Ellos pertenecen a la misma categoría de la trascendencia. Om Mayanati Mirandasya Yananyana Salakaya Tatsun Militan Yena Tashmai Shivave Namaha. Namo Vishnu Padaya Divyayana Pradayine Srimate Paramadvaiti Swamine Sirupine Saranaga Bhaktivya Sudha Bhakti Vidayine Visudha Bhakti Siddhanta Dharadhara Nishevine
Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatya Satarine He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Yagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Repito el verso. Al final del milenio, cuando la personalidad de Dios, el señor Narayan, se acostó en el agua de la devastación, Brahma comenzó a entrar en él junto con todos los elementos creativos. Y yo también entré a través de su respiración. Bueno, pues continuamos aquí leyendo y escuchando esta conversación que tiene Narada Muni con su discípulo Sila Vyasadeva, y en versos anteriores ella le estuvo explicando acerca de su vida previa, de cómo se asoció con los santos, logró purificarse a través de diferentes actividades y a su debido tiempo, en esta vida anterior, Narada le llegó el momento de la muerte. Y aquí está mencionando que al final del milenio, al final de un periodo, tanto, tanto Brahma, en este caso Nada Muni, por supuesto todas las entidades vivientes, entraron en el cuerpo del señor Narayan. Ya hemos mencionado acerca de este tema en capítulos anteriores, pero sí es importante volver a escucharlo, pues para tener un poco más claro, porque recuerden que este canto que estamos leyendo se llama La Creación. Y aunque aquí Narada está hablando de su vida previa, de su nacimiento después como el hijo de Brahma, está mencionando cómo llega el momento de la disolución, de la disolución de estos universos. Este sistema planetario está compuesto por 14 sistemas planetarios, ¿cierto? ¿En qué nivel está nosotros, el planeta Tierra? 7, en el 7, Prabhu. Así es, Prabhu En el Garga. 7. Estamos en medio. Y hace poquito estaba escuchando que se da la comparación que estos 14 sistemas planetarios es como si fuera un edificio de 14 pisos. Entonces, en este edificio, con 14 pisos, cada piso tiene diferentes actividades, desde los pisos de abajo, los pisos inferiores, los pisos intermedios y los pisos superiores. Entonces nosotros estamos en el piso número 7, y aquí se está describiendo a Muni cómo fue su nacimiento anterior, cómo fue su nacimiento después de tener la fortuna de asociarse con los sadhus y logró nacer como el hijo de Brahma. Brahma es la autoridad más alta que se encuentra en estos universos materiales, y en el mismo Bhagavad Gita
y describe que es un papel muy especial tener el nacimiento como el señor Brahma. Entonces, y los significados, sí, la Prabhupada describe que cuando no hay una entidad viviente que tenga la capacidad, que tenga la cualificación de cumplir este papel del señor Brahma, a veces el mismo señor Krishna aparece como el señor Brahma. Entonces siempre va cambiando esta situación. Incluso aquí en el Srimad Bhagavatam se describe que como hay tantos diferentes universos, como el señor Kasai Vishnu se expande en diferentes universos y penetra como Garbhodakasai Vishnu. Entonces aquí podemos entender que hay diferentes Garbhodakasai Vishnus, del cual nace la flor de loto de su ombligo, y de ahí nace el señor Brahma. Y estos señor Brahma que aparecen en estos diferentes universos, hemos escuchado que de acuerdo a lo complejo, las actividades que él tenga que realizar, este deber de creación de los universos, hay Brahmas que hay de 6 cabezas, de 8 cabezas, de 10 cabezas, y en nuestro caso, el Brahma que rige nuestro universo es de 4 cabezas, ¿cierto? Entonces, esto es una información muy amplia. Incluso cuando estuvimos hablando de los Purusha Avatar, que son 3, ¿alguien se acuerda de estos 3? Purusha Avatar. Es difícil, ¿no? Sino que incluso yo que ya he escuchado varias veces, es difícil que pueda retener esta información. El nombre de los 3 Purusha es Kanodakasayi Vishnu, Garbhodakasayi Vishnu y Tsirodakasayi Vishnu. Otro nombre del primero, que es Kanodakasayi Vishnu, también es Mahavishnu. Mahavishnu, que se encuentra en el océano Karana, en el océano causal, donde se origina todo, y ahí se menciona que a partir de cuando él está exhalando, crean infinidad de universos. Y ahí se expande como Garbhodakasayi Vishnu, que reside en el océano Garbhodaka. Entonces, de este segundo Vishnu, Garbhodakasayi Vishnu, es donde nace la flor de loto, y de esta flor de loto nace el señor Brahma. Y después se expande como el tercero, que es Tsirodakasayi Vishnu, que reside en el océano de leche, y también se le conoce como Paramatma, que es donde hemos escuchado que en diferentes pasatiempos, cuando los semidioses tienen diferentes problemas, van al océano, a la orilla del océano de leche, y le oran al señor Vishnu para que aparezca y ponga orden en la tierra. Entonces, aunque sí es difícil aprenderse estos nombres, poderlos entenderlos, es importante mencionarlos, pues al final estamos tratando de estudiar, estamos tratando de repasar para que nos quede un poco claro cómo es esta creación. Y aunque este primer canto se llama La Creación, estaba leyendo que el canto número 12 de esta literatura, de esta gran obra que recopiló Srila Vyasadeva, la 12 se llama, el canto 12 se llama La Era de el Deceso. Entonces aquí es bien interesante. Canto 1, la creación, y canto 12, el deceso. Entonces, aquí primero nos están explicando cómo es que se crean esta infinidad de universos a través de estos 3 Purusha Avatar. Y en el canto 12, pues que nos falta bastante tiempo para llegar a ese canto, pues también nos van a hablar acerca de algo que está relacionado
a este verso que nos tocó leer hoy. Y les voy a compartir un poco de lo que se menciona en ese canto 12. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta? Entonces, el canto 12 del Srimad Bhagavatam se llama la era del deterioro, como les decía hace rato. Canto 1, la creación, y el canto 12, que es la última parte, se llama la era del deterioro. Y en este canto 12, el capítulo 4 se llama las 4 categorías de aniquilación universal. Entonces se los quiero leer porque va relacionado a este verso que nos tocó leer. Entonces, capítulo 4, las 4 categorías de aniquilación universal. Porque aquí nos está hablando Narada que a su debido tiempo, cuando llegó el momento de la aniquilación, tanto el señor Brahma y él entraron en el cuerpo del señor Vishnu. Este capítulo analiza los 4 tipos de aniquilación: constante, ocasional, material y final. Y el canto del santo nombre del señor Hari, que es el único medio de detener el ciclo de la vida material. 1000 ciclos de 4 eras constituyen un día de Brahma, y cada día de Brahma, llamado Kalpa, contiene en su interior las vidas de 14 manus. La duración de la noche de Brahma es la misma que la de su día. Durante su noche, Brahma duerme y los 3 sistemas planetarios se destruyen. Esta es la Naimitika, o aniquilación ocasional. Cuando la vida de Brahma de 100 años concluye, se produce la Prakritika, o aniquilación material total. En ese momento, los 7 elementos de la naturaleza material, comenzando por el Mahat y todo el huevo universal compuesto por ellos, son destruidos. Cuando una persona alcanza el conocimiento del absoluto, comprende la realidad objetiva, percibe todo el universo creado como separado del absoluto y por lo tanto irreal. Esto se llama Atyántica, o aniquilación final, liberación. A cada instante el tiempo transforma invisiblemente los cuerpos de todos los seres creados y todas las demás manifestaciones de la materia. Este proceso de transformación hace que la entidad viviente experimente la constante aniquilación del nacimiento y la muerte. Quienes poseen visión sutil afirman que todas las criaturas, incluido el propio Brahma, están siempre sujetas a la generación y la aniquilación. La vida material significa subyugación al nacimiento y la muerte, o generación y aniquilación. El único barco adecuado para cruzar el océano de la permanencia material, que de otro modo sería imposible de cruzar, es el barco de la escucha sumisa de los pasatiempos nectarios de la Suprema Personalidad de Dios. Bueno, y esto que acabo de leer es bastante complicado. Si pusieron atención, es como muchísima información en unas pocas palabras. Entonces yo cuando lo leí, la verdad sí fue un bombardeo de información en la poca inteligencia, la poca capacidad que tengo en mi cerebro. Entonces, si pusieron un poco de atención, es bastante información la que se encuentra aquí en el Srimad Bhagavatam, y por eso es Veda. Este, este Veda, este conocimiento del Srimad Bhagavatam tiene tantísima información. Y pues aunque es información importante que podamos conocer, que podamos entender en algún momento por la purificación que vayamos entendiendo, pues sí nos vamos a tener claridad en muchas cosas. ¿Alguien quiere leer esto que les estoy compartiendo? Sí, Prabhu. Duración. Un pralaya dura tanto como un kalpa.
4.32 mil millones de años. El equivalente a un día y noche de Brahma, el creador. Tipos de Pralaya. Naimitika, la disolución cósmica periódica, Pralaya de Brahma. Prakritika, el gran diluvio o inundación cósmica. Atyantika Pralaya, la disolución final del alma individual al unirse con Brahman, con el Brahman. Nitya Pralaya, la destrucción continua y diaria de todos los seres. Filosofía. En la filosofía Sankhya, Pralaya es un estado de materia con los tres gunas en equilibrio perfecto, una no existencia temporal. Gracias, Prabhu. Entonces aquí, aunque ya hemos escuchado muchas veces, espero que los que estén presentes también hayan escuchado, o si es la primera vez, pues que lo podamos escuchar y pues más adelante lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Como les digo, no es fácil de entender en 20, en 30 minutos, pero sí es importante que pongamos atención, que escuchamos para conocer esto. Eh, ¿Se acuerdan que hemos escuchado que hay cuatro eras que se compone, o el nombre de estas cuatro eras juntas se les llama Mahayugas? Yuga es la era. ¿Alguien se acuerda de cuáles son las cuatro eras? Satya Yuga. Satyayuga, La primera es Satya Yuga. Tetrayuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga. Le va para, ajá, Kali Muy bien. Yuga. Entonces, hablando de las cuatro, esta era que estamos viviendo, que es la cuarta, es Kali Yuga, la era de riña, hipocresía, la riña de degradación. Y esta era de Kali Yuga dura 432.000 años. Si sumamos otros 432.000 años, es la duración de Dwapara Yuga. Y luego si sumamos otros 432.000 años, es la duración de Treta Yuga. Y luego si sumamos otros 432.000 años, es la duración de Satya Yuga. Entonces ahí aparentemente es un poquito fácil, ¿no? Sumar nada más 432.000 más 432.000. Entonces aquí en el Srimad Bhagavatam nos está diciendo cuánto dura cada era. Si sumamos las cuatro eras, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga, a este ciclo de cuatro se les llama Maha Yuga o una gran era. Y aquí nos está diciendo que 1.000 Maha Yugas es la duración de un día del señor Brahma. Y las mismas 1.000 Maha Yugas es la duración de una noche del señor Brahma. Y ahora, cuántos años vive el señor Brahma? Bien, Así es, bien. Prabhu. Entonces estamos hablando de una cantidad de años que si uno quiere sumar es una cantidad enorme, ¿verdad? Entonces aquí, nuevamente, como les digo, acompañando el verso que leímos hoy del Srimad Bhagavatam, nos están hablando del Pralaya. Pralaya también se puede traducir como disolución, y nos están hablando que hay cuatro tipos de Pralaya, cuatro tipos de disolución. Y la primera se llama Mitika, o la disolución cósmica periódica. Esta se refiere que cuando el señor Brahma llega su momento de descanso, llega su noche, hay una disolución parcial que también dura muchísimo tiempo. Y pues se menciona que al final de cada pralaya hay un calor bastante fuerte, bastante agobiante. Entonces hay esa disolución de los sistemas planetarios. Entonces, cuando el señor Brahma está descansando en su noche,
hay un descanso. Por eso lo mencionan aquí que es periódicamente, o sea que cada noche del señor Brahma está ocurriendo este pralaya, esta disolución. Pero cuando el señor Brahma despierta nuevamente, le toca, como se dice, hacer su chamba, hacer su trabajo. Y esto lo podemos entender un poco. Similarmente, todos nosotros realizamos actividades diarias, ya sea que tengamos alguna profesión o algún trabajo. Puede ser que sea un poco repetitiva estas actividades. Alguien en su oficina, en su consultorio, en su tienda, en la fábrica, en el transporte, diariamente está realizando actividades un poco repetitivas, pero cuando llega la noche es el momento de descansar de todo este gran trabajo, pero en cuanto nos llega el día nuevamente hay que empezar a trabajar y realizar estas actividades. Entonces esto es lo que hace también el señor Brahma durante su día, está realizando el trabajo de estar creando para que haya actividades, haya funcionamiento en estos universos y cuando llega su momento de descanso, él duerme. Entonces es una disolución periódica que ocurre diariamente en la noche del señor Brahma. Y luego la segunda nos está hablando del Prakritika, o el gran diluvio o inundación cósmica. Esto también se le conoce como Maha Pralaya. No sé si han escuchado ese nombre. Entonces aquí se refiere al momento cuando el señor Brahma concluye sus 100 años de vida. Entonces hay una disolución total y se menciona que todos los elementos, toda la energía entran al cuerpo del Señor Vishnu. Entonces aquí estamos hablando de muchísimos años, pero como les mencionaba al principio, cuando el Señor Vishnu, perdón, él cuando está exhalando es cuando crea, cuando manifiesta todos los elementos materiales y después nace el señor Vishnu. Pero cuando él termina de exhalar y respira, ahí es donde se manifiesta este Maha Pralaya, esta disolución. Y completamente todo entra en el cuerpo del señor Vishnu, y a eso se le conoce como Maha Tattva. Ya hemos escuchado mucho la palabra Maha, pero aquí dicen Maha con T, entonces se refiere a algo muy grande, a la verdad, a todos los elementos que entran al cuerpo del señor Vishnu al momento de que él respira y cuando él vuelve a exhalar, nuevamente se crea. Entonces vemos que aquí hay todo un ciclo, ¿no? Ciclo que se está repitiendo, así como los tiempos de la primavera, verano, otoño, invierno, nacimiento, enfermedad, vejez, muerte. Todo es un ciclo, un círculo que se está repitiendo. Entonces aquí en este verso que leímos hoy, el señor Brahma, perdón, el señor Narada Muni, le está explicando a Sila Vyasadeva que cuando llegó este Mahapralaya, cuando llegó el momento en que se acabó todo, y en la siguiente manifestación aparece Brahma, entonces Narada Muni también ahí aparece como su hijo, y aparece con este cuerpo y tiene la fortuna de ser muy bendecido, de ser un gran devoto del Señor Krishna, una gran autoridad, y él tiene la bendición de poder viajar en los diferentes universos cantando las glorias de la divina pareja. Entonces, la tercera tenemos Atyantika Pralaya, o la disolución final del alma individual al unirse con Brahman. Aquí se refiere, y para nosotros es la más importante porque es tanta la información que se nos da. Aquí nos está diciendo que la disolución final del alma individual se refiere a cuando uno cesa
del samsara, del nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. Y gracias como leí aquí en el breve resumen del canto 12, que dice que gracias a estar escuchando el santo nombre del Señor Krishna y sus pasatiempos y de una determinación, un gran esfuerzo como lo hizo Narada Muni, en algún momento uno logra la autorrealización o la emancipación, es decir, el cese, está en este círculo de nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. Entonces aquí se refiere a la disolución, donde termina este samsara y uno logra eh, situarse en su posición original como sirviente de la suprema personalidad de Dios. Y el cuarto, Nitya Pralaya, se refiere a la disolución continua y diaria de todos los seres. Esto se refiere a que nosotros podemos darnos cuenta, de acuerdo a la edad que tengamos, 20 años, 30 años, 40, 50, 60 años, cómo este cuerpo se va desgastando. Ya los que tenemos una edad mayor podemos ver que, que ya nos cuesta un poco, nos cuesta bastante escuchar bien, nos cuesta escuchar con claridad, eh, algunos rasgos de la cara se nos empiezan a arrugar, las manos también se nos empiezan a arrugar, las piernas ya empiezan a presentar cierto cansancio. Entonces, esta es el cuarto pralaya, el cuarto disolución o el deterioro del cuerpo individual que hayamos tenido o que tengamos en particular, de acuerdo a la tanta variedad de cuerpos que hay. Entonces, el cuarto pralaya. Hasta el momento, ¿hay alguna una pregunta, alguna aportación que quieran hacer? Sí, Prabhu, con respecto a Capralaya, o sea, la disolución final del alma individual al unirse con Brahman, bueno, se nos dice que nosotros somos jivas, ¿no? O sea, somos almas eternas, somos partes y porciones del Señor Krishna, pero aquí dice que se llega a la disolución final del alma individual al unirse con Brahman. O sea que perdemos esa personalidad, esa originalidad, o qué es lo que pasa, A la disolución se refiere al porque dice cese, aquí que ajá. se refiere al cese del eterno condicionamiento. Entonces, como estamos hablando de una cantidad el tiempo pues es infinito, porque aquí, como ya lo escuchamos, siempre está en ciclo, donde uno piensa que ya se acabó, pero no, realmente solamente es como lo decimos, un respiro del señor Vishnu, un descanso, y luego nuevamente vuelve a manifestarse todo estas eras. Entonces aquí a la disolución del alma se refiere a la disolución del eterno condicionamiento, donde uno por medio del sadhana o de la misericordia logra la autorrealización, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer en este proceso de la conciencia de Krishna al estar escuchando el Srimad Bhagavatam, al realizar algún servicio, es cuando uno estamos buscando la disolución del condicionamiento y situarnos en algún servicio, ya sea en los, en los planetas Vaikunthas o directamente en Goloka Vrindavan. A eso se refiere para uno, no es que quede aniquilado la manifestación de las almas individuales. Lo que sí se menciona es que en el Mahapralaya, en la gran disolución, todo entra en el cuerpo del señor Narayan, pero solamente temporal. Entra temporal y cuando él vuelve a
Atzalar es cuando nuevamente nos se manifiesta las almas individuales. Solamente es un poquito difícil entender cómo puede ser bastante tiempo, pero para el señor Vishnu es nada, ¿no? Porque él todo el tiempo está respirando, exhalando, respirando, exhalando. Entonces, en ese tiempo es cuando hay el descanso. Pero aquí sí, como le digo, se refiere a detener el condicionamiento. Y pues en los pasatiempos hemos escuchado incluso mismo de Narada Muni, como en su vida anterior, él por medio del servicio devocional y la buena asociación, él de alguna manera logró detener eso y ya fue como tuvo la fortuna de situarse como el hijo del señor Brahma y un gran devoto del señor Krishna. También en el Srimad Bhagavatam hemos escuchado cómo el señor Krishna ha matado diferentes personalidades y se menciona que ellos algunas veces se fusionan en el cuerpo del señor. Se refiere como también a fusionarse al Brahman y otras veces se menciona que ellos van a los planetas Vaikuntas. Entonces hay una gran diversidad, ¿no? Donde uno puede tener este condicionamiento, pero actualmente para nosotros, como lo dice Srila Narottam Das Thakur en una canción que se llama Sri Rupa Manjari Pada, que dice que el objetivo de todas sus austeridades, el objetivo de todas sus penitencias, el objetivo de su yapa, el objetivo de su servicio es tratar de satisfacer o complacer al maestro espiritual. Y en algún momento pues se va a detener este condicionamiento, a eso se refiere Prabhu. Y quedó un Sí, poquito. gracias, Prabhu. Sí, porque incluso, bueno, también se dice manifestado, cuando está lo manifestado, ahí nos fundimos todos, ¿no? Nuevamente Ajá. así que en lo no manifestado, y después viene la creación y otra vez Y a eso se vuelve la refiere cuando creación, ¿no? Así entiendo que igual las yivas, sí, porque aquí se refiere, y en varios versos del Srimad Bhagavatam se refiere que cuando todo el Mahatattva, incluso nosotros somos energía marginal, entonces cuando se presenta el Mahapralaya, la disolución total, todos entramos temporalmente, por eso dice temporalmente entramos en el cuerpo del señor Vishnu y después nuevamente, o como dijo usted la palabra, en el cese, en el no manifestado, ¿no, Prabhu? En lo no manifestado es ese momento, se refiere a eso cuando entramos al cuerpo y cuando él vuelve a exhalar, nuevamente nos manifestamos y otra vez a lo que se presentaría como el eterno samsara. ¿Alguien más? sí, Prabhu, gracias. No, al contrario, gracias a usted, Prabhu, por la aportación. Entonces, sí es bastante complejo, ¿cierto? Entonces, por eso hay que refugiarnos en el canto del santo nombre, tratar de escuchar estas escrituras para que por misericordia del Maestro Espiritual, por misericordia divina, podamos digerir esto y continuar con nuestro proceso, continuar con nuestro sadhana en compañía de otros practicantes. Entonces, si no hay más comentarios o preguntas, eh, pues quisiera terminar el tema de hoy del Srimad Bhagavatam y compartirles un audiolibro que he estado escuchando. Entonces, ¿no hay más preguntas o comentarios? He estado escuchando un audiolibro que se llama Milagro en la Segunda Avenida.
Este es un libro que recopiló un discípulo de Srila Prabhupada que se llama Mukunda Das Goswami. Es uno de los primeros discípulos de Srila Prabhupada y hay varios puntos que son bien interesantes y me pareció interesar- interesante compartirlo con ustedes antes de que se me olvide, ¿no? Conforme pasa el tiempo, a mí me pasa mucho de que leo algo, escucho algún pasatiempo y al momento lo tiene uno fresco, pero conforme va pasando el tiempo se van borrando de la memoria. Entonces, este libro, Milagro, en la Segunda Avenida, es un libro muy bonito que escribió este devoto, que todavía vive. Él tiene ahorita 83 años y, y él vive en Australia. Entonces él tuvo la fortuna de conocer a Srila Prabhupada en New York cuando él todavía vivía con un muchacho, y esto fue gracias a que él escuchó, a que escuchó de parte de un amigo que se encontraba un Swami de la India en New York, y que él era una persona muy especial. Entonces este devoto en ese tiempo se llamaba Michael, empezó a visitar a Srila Prabhupada en este departamento muy humilde, y él menciona que era muy sucio, incluso olía bastante a marihuana alrededor, pero él empezó a sentirse muy encantado con la presencia de Srila Prabhupada, con las charlas que él daba. Entonces, Michael en ese tiempo era un joven de 23 años y como todo joven, todo hippie, él estaba pues incluido en el consumo de drogas, él era un músico, y él menciona que hubo un momento en que un amigo de él lo invitó a una casa que estaba un poco lejos del centro de New York, pero él no sabía y este amigo se dedicaba a distribuir droga. Entonces en esta salida de la ciudad estuvieron ahí en esta casa, y en uno de estos días llegó la policía y los detuvo. Y los detuvo parejo, tanto al verdadero distribuidor de droga y a Michael. Entonces los llevaron a la cárcel. Entonces para él fue una experiencia bastante fuerte, aunque estuvo pocos días. Menciona que él estuvo 5 días en la cárcel, pues él logró contratar un abogado y se aclaró el asunto de que él estaba solamente en esa casa, pero él no distribuía droga. Entonces cuando él salió, menciona que se publicó en el periódico, que se publicó esa noticia, donde Michael y el otro muchacho estaban distribuyendo drogas y que abusaban de jóvenes menores de edad. Entonces él estaba marcado muy fuertemente porque empezó a perder amistades. Las supuestas amistades que estaban cerca de él, pues le cortaron su amistad, ya no tenía comunicación con ellos. Y en un momento de esa tristeza, él recibió una llamada, y cuando contestó, nada más y nada más menos que era así la Prabhupada, y le dijo: Michael, ¿cómo estás? Fíjate que me llegó el periódico y en el periódico leí que habías estado en la cárcel. ¿Cómo te encuentras? ¿Puedo ayudarte? Entonces esa llamada para Michael fue muy importante, y él pudo apreciar el aprecio que tenía Sila Prabhupada por él, y empezó a acercarse más a Sila Prabhupada. Entonces imagínense, él tenía amigos de varios meses, de varios años, y el único que le llamó fue Sila Prabhupada para preguntarle cómo se encontraba, si le podía ayudar en algo. Y así fue como él se acercó más a Sila Prabhupada y él le ayudó a Sila Prabhupada. De hecho, él fue el que logró tener la cita con el arrendador del pequeñito local de la Segunda Avenida, por eso se llama este libro Milagro en la Segunda Avenida. Y él logró hacer el negocio con el arrendador para que pudiera rentar el local y el departamento donde Sila Prabhupada formalmente estableció su primer templo. Entonces, en este mismo libro, él va
revelando cómo en algún momento Srila Prabhupada ofreció iniciaciones y él y su novia, que en ese tiempo se llamaba Jan, pues estaban confundidos. ¿Qué es una iniciación? ¿Qué es lo que implica? Y varios de los jóvenes cercanos a Srila Prabhupada dijeron, no, pues yo sí me voy a iniciar, me siento muy, muy inspirado, al final soy un estudiante del Swami, entonces sí voy a recibir la iniciación. Y ahí se menciona que las primeras iniciaciones fueron en un Krishna Janmastami, y inició a 11 jóvenes, y la segunda iniciación que ofreció Srila Prabhupada en Estados Unidos fue en un Radhastami, y ahí ya los casó ya en ese momento pasaron a llamarse Mukunda Das, y su novia Jan le puso el nombre de Janaki. Y en Radhastami, sí, la Prabhupada los casó a ellos, entonces fue la primera pareja que casó. Entonces, como Mukunda pues, era un joven que estaba en la búsqueda, y él menciona que 2 años antes había perdido a ambos padres y había recibido una pequeña herencia, aunque era sencilla, pues había recibido un Lashmi de herencia, y que él, junto con su esposa Janaki, planearon un viaje a India poco después de las primeras iniciaciones, y cuando fueron donde Mukunda fue donde Srila Prabhupada a despedirse, él no sabía cómo despedirse, entonces le dijo, Swami, vamos a ir a India. Y cuando Srila Prabhupada escuchó esto, que abrió los ojos así muy grande y le dijo, oh, muy bien, qué bueno que vas a India. ¿Y cuándo va a ser esto? Dijo, pues en 2 días nos vamos a California a despedirnos de nuestros familiares, a visitarlos y vamos a hacer el viaje. Entonces Mukunda ahí menciona que no sabía cómo despedirse de Srila Prabhupada, pues le tenía un gran aprecio, le había ayudado bastante. Pues claro, Mukunda ya se había hecho vegetariano, había dejado el consumo de marihuana, había logrado varios cambios en su vida. Y le dijo, Swami, California sería un buen lugar para abrir un templo. Entonces hubo un momento de silencio y nuevamente Mukunda se despidió de Swami y le agradeció por todo porque él le ofreció, y que se dio la vuelta, y ya cuando iba llegando a la puerta de la salida le dijo, Mukunda, sería bueno que pudieras abrir un templo en California. Cuando Mukunda se fue y llegó donde su esposa para vaciar el pequeñito departamento que tenían, para irse a su viaje a California, él le platicó a su esposa, le dijo, fíjate que le comenté al Swami, es que California sería un buen lugar para un templo. Y él me dijo, sería bueno que tú abras un templo. Entonces aquí él menciona que él solamente le mencionó, Swami, sería bueno que en California se abriera un templo, mas nunca yo me ofrecí para abrir un templo, ¿no? Y aquí vemos la visión del maestro espiritual, como él es muy, muy astuto, muy inteligente, que siempre está tratando de ocupar a sus discípulos en el servicio devocional. Y en este breve encuentro, en esta despedida, Srila Prabhupada le dio esa indicación. Mukunda, sería bueno que en California tú abras un templo. Entonces imagínense, Mukunda solamente tenía, si acaso, 10 meses de estar en la conciencia de Krishna, y ya había recibido esta indicación de parte de Srila Prabhupada, y así fue. Él se fue, rentó un carro y sí dice que primero fue a Oregon, que es donde él nació, y ahí tenía un amigo de la juventud que se llamaba Dustin. Entonces, cuando se presentó con Dustin, pues lógicamente le platicó que había conocido a un Swami, de todas las charlas, de cómo consiguieron su primer templito. Pues Dustin vio que Mukunda tenía un collar bastante grande, muy notorio, de cuentas rojas, y le preguntó que qué era. Ya le platicó que era un rosario donde cantaba el Mahamantra. Y ahí se fueron a descansar. Y pues también Mukunda le comentó que el Swami le pidió que abriera un templo en California. Cuando se fueron a descansar y al siguiente día se encontraron, Dustin le dijo a Mukunda, fíjate que le platiqué a mi novia todo lo que me platicaste, y los dos estamos muy interesados en ayudarte
abrir ese templo y yo pienso que el mejor lugar sería San Francisco porque hay un gran auge de jóvenes, de hippies que están buscando algo espiritual. Entonces nos gustaría unirnos a ti y abrir ese templo que te pidió el Swami en California. Ya después ellos hacen el viaje a San Francisco y Mukunda está pensando, bueno, el Swami me pidió que abriera un templo, pero también tenemos el viaje a la India, entonces abrir un templo no es sencillo, ni siquiera tenemos dinero para abrir este templo y nosotros nos vamos a viajar, entonces es así como él está en esa cuestión de qué hacer, pero Dustin, su amigo, siempre lo está animando a que realmente abra ese templo. Y después de tanto pensarlo y meditar, dijo, pues yo quiero ir a India por tener esa aventura de ir a un lugar nuevo, conocer gente nueva, una cultura nueva. Pero el hecho de abrir un templo también es una gran aventura. Entonces él se decidió y canceló su viaje a India y por fortuna le reembolsaron el dinero. Y fue así como ellos empezaron a planear un gran concierto. ¿Se han escuchado ustedes de ese concierto que organizaron en San Francisco? Claro, este, Sí, ese pero concierto lo organizó fue Allen Ginsberg, que era un intelectual este, beatnik. Bueno, era el puente entre la generación beat y el hipismo. Este, y en ese concierto estuvieron grupos como Grateful Dead, Moby Grape y Big Brother and the Holding Company. Fue hecho justo un poco antes del verano del amor. Y sí fue la primera vez que estuvo Srila Prabhupada en San Francisco. Así es, Prabhu, te sabes toda la información, hasta los nombres de los grupos, muy bien. Entonces sí fue muy interesante cómo ellos empezaron a organizar este concierto. Y ese tiempo ya fue finales de noviembre, principios de diciembre, y ellos querían organizar este concierto para enero. Y tenían dos opciones de salones y al final se decidieron por un sábado. Y cuando fueron con el dueño del salón, le presentaron que querían hacer el concierto para invitar a su maestro espiritual y recaudar fondos. Entonces el dueño del Ávalo le dijo que todos los viernes y los sábados de enero ya estaban ocupados, que solamente tenía libre el día domingo, pero que normalmente el domingo no asistía mucha gente a los eventos, mucho menos para un concierto de rock. Entonces Mukunda le dijo, no importa, nos vamos a arriesgar porque yo sí quiero que sea en enero el concierto. Y entonces así como un domingo 29 de enero, concluyen con la fecha y ya ellos empiezan a organizar cuál va a ser el, el cartel de los músicos que se van a presentar. Y la mayoría de estos músicos empezaron a decir que iban a hacerlo gratuito para ayudar a Mukunda y al Swami para recaudar los fondos. Y se fue gestionando de una manera muy, muy interesante, mucha gente se empezó a interesar. Y Mukunda dice que en un momento él estaba caminando por la calle y alguien le llamó, le dijo, hey, hola. Y Mukunda volteó así muy extrañado porque la persona que le estaba hablando no lo conocía. Y le dijo, ¿tú estás con Bhaktivedanta? Y Mukunda dijo, sí, ¿a poco lo conoces? Dijo, no, realmente yo no lo conozco, pero sí he escuchado acerca de él por amigos que estuvieron en New York, estuvieron yendo a sus charlas y nos platicaron acerca mucho de él. ¿Por qué no vienes a mi departamento y platicamos acerca del Swami y de qué estás haciendo aquí? Y entonces como Mukunda con los demás muchachos, su esposa Jan aquí, su amigo Dustin van con este muchacho que se llamaba Wolf y ya empezaron a conversar acerca del Swami, del concierto que querían realizar. Y Wolf también les dice que él quiere unirse, que quiere ayudar a este concierto. Y es así como ellos realizan este concierto de una manera muy, muy especial. Dicen que fue todo un hit, lleno total, recaudaron mucho Lashmi. Claro que tuvo la presencia de Srila Prabhupada en ese concierto, donde ejecutó Kirtan
en un intermedio de la presentación de las bandas y pues la gente estuvo cantando y bailando el Mahamantra Hare Krishna y a este concierto le pusieron mantra, mantra dance, me parece. Por ahí está el flyer muy conocido donde están las letras grandes, el Mahamantra y una foto de Mantra Rock Festival o Mantra Rock Dance, algo así. eso, Mantra Rock Dance y está la foto de Srila Prabhupada. Entonces aquí es como bien interesante cómo fue de que por medio de la despedida de Mukunda, estando todavía en New York, Srila Prabhupada le pidió ese servicio y se pudo realizar. Y así fue como se estableció el segundo templo de Srila Prabhupada fuera de India. Incluso al principio antes de que rentara Srila Prabhupada ahí está el mantra Rock Dance, ahí está Prabhu, como lo mencionaste tú. Ahí, ¿cómo fue que Srila Prabhupada cuando empezó los primeros días que rentaron el local de la Segunda Avenida, él empezó a hacer unos estatutos y en uno de ellos decía que todos los integrantes se comprometían a expandir el movimiento de la conciencia de Krishna. Y fue así como Mukunda más adelante, ya estando en San Francisco, recordó esos estatutos y dijo, pues yo la verdad sin saberlo me comprometí también a expandir el movimiento de la conciencia de Krishna y por misericordia de Srila Prabhupada. Así se logró y se estableció el segundo templo en San Francisco y lo mandaron sus viajes boletos de avión a Srila Prabhupada para que volara de New York a San Francisco y ahí fue donde se realizó más adelante el primer Ratha Yatra. Y, y también más adelante, Srila Prabhupada mandó a tres parejas de casados a Inglaterra y ahí fue donde se estableció también un templo. Él mandó a tres parejas que nuevamente era Mukunda Das con su esposa Janaki, perdón, Masundar con su esposa Malati, el otro era Guru Das con su esposa la madre Yamuna. Y a mí, aquí me pareció muy interesante porque yo había escuchado mucho de Syama Sundar, que fue el que logró vincularse con George Harrison, y Syama Sundar es nada más y nada menos que el amigo de la juventud de Mukunda, que su nombre civil es Dustin. Entonces, a mí me gusta mucho escuchar o leer esos inicios de Srila Prabhupada, cómo fue creciendo su movimiento de la conciencia de Krishna y estos jóvenes buscadores de lo espiritual tuvieron la fortuna de vincularse con Srila Prabhupada y estas tres parejas más adelante abrieron el templo en Inglaterra y pues eso ya es otra historia. Ya son las 7, entonces, hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar? Sí, Ahorita me acabo de Prabhu, acordar este, adelante. que Mukunda me parece que antes de que se iniciara con Srila Prabhupada era un músico de jazz. Me parece que tocó con Miles Davis y con John Coltrane, con, con músicos muy reconocidos. Y y fue precisamente ahí en Nueva York donde conocí a Srila Prabhupada en medio de todo ese caos que era vivir en los clubes nocturnos donde tocaba con ellos y había drogas, sexo, toda una vida caótica y lo conoció y cambió completamente su vida. Y así es, Prabhu Mukunda, él era un músico, así como mencionas tú. Y también en ese tiempo, en el pequeñito templo de New York, pues como llegaba mucha gente, también hubo un momento en que en una clase Srila Prabhupada les dijo que él ya se iba a ir a India. Les dijo, pronto voy a regresar a India, entonces hubo un silencio y todos empezaron a ver entre ellos, ¿no? Ya le habían tenido tanto aprecio a Srila Prabhupada que cuando escucharon que él se iba a regresar a India, pues hubo un momento también de tristeza, ¿no? Porque ellos pensaron que el Swami había llegado ahí a New York para quedarse por siempre con ellos.
y ya más adelante de manera personal le preguntaron que por qué se iba a ir y ya Srila Prabhupada les dijo que porque su visa ya iba a vencer y incluso el que les ayudó fue ¿cómo se llama el poeta? Allen. Sí, Allen Ginsberg. Él les contrató un abogado y logró que su visa se alargara por 6 meses más. Entonces fue así como Srila Prabhupada pudo estar en San Francisco por algunos meses. Luego regresó a New York y ya después de ahí se fue a India acompañado de Kirtanananda, que fue el primer sannyasi americano. Muchas historias muy bonitas. Entonces, este libro se llama Milagro en la Segunda Avenida. Bueno, sí. ¿Alguien iba a comentar algo más, creo, para Ubidura? Sí, Prabhu, sí, nada más para apuntalar sobre en Estados Unidos en esa época, a mediados de los 60, precisamente existía una rivalidad entre lo que se le llama la costa este de Estados Unidos, por ejemplo, Nueva York, Boston, Filadelfia, todas las grandes ciudades de Estados Unidos del Este, y el contrapeso fue precisamente San Francisco. Fue una revolución cultural, filosófica, económica, financiera. Entonces, mucha gente decía, vámonos al oeste, vámonos al oeste, o sea, la contraparte de lo que fue la costa este de Estados Unidos, que por mucho tiempo pues fue la punta de lanza de Estados Unidos, incluso después de la Primera Guerra Mundial, pues Estados Unidos y Nueva York le quitaron el liderazgo a Europa. Entonces sí fue muy importante todo ese movimiento californiano, principalmente de San Francisco y Los Ángeles, y fue lo que se le llama la contracultura, ¿no? De vámonos al oeste, vámonos a San Francisco, porque en San Francisco está floreciendo. O sea, la mentalidad cambió mucho, la conciencia, y claro, sí, la Prabhupada tuvo pues mucho que ver en todo en este momento, claro, influyendo con otros tipos de movimientos, por ejemplo, el movimiento de los pueblos originarios de Estados Unidos, los indios americanos, igual tuvieron un papel muy importante. Entonces se conjugaron varios factores para que floreciera en San Francisco, que incluso después sí la Prabhupada también batalló un poquito con los devotos de San Francisco, porque a veces se acostumbraban a fumar yanga allá fuera del templo. Entonces fueron varias cosas, Prabhu. Sí, era lo que quería apuntalar, que fue el contrapeso de lo que es la costa este de Estados Unidos, las grandes ciudades, Nueva York, Boston, Filadelfia, etcétera, con San Francisco y Los Ángeles. Sí, pero gracias. Sí, pues es importante eso y también aquí hacer notar cómo es el plan divino de la Suprema Personalidad de Dios, que, pues, que mandó a Prabhupada a Estados Unidos y justo lo que usted menciona, de que si eran las ciudades en ese tiempo muy, muy importantes, donde había bastantes jóvenes revolucionarios, buscadores, y fue donde se abrieron los dos templos, New York, como dice, en la costa este, y en San Francisco, en la costa oeste. Y de ahí pues ya se vino mucho más historia, ¿no? Gracias. Pues muchas gracias, devotos. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Gracias por su tiempo. Srimad Bhagavatam Ki, Jai Srila Guru Maharaj Ki. Hare Ya, Krishna. ya, Ay, Haribol. Haribol. Ya, gracias, Prabhu, Haribol. Muchas gracias.